Hola chicos y chicas, continuamos hoy estudiando este fenómeno conocido como la luz, ¿cierto? La clase que acaba de pasar, estuvimos revisando lo que era, ¿cierto? Un poco de la historia de la luz, los modelos que existen a partir de los distintos experimentos y cómo se trabaja hoy en día este fenómeno en específico. Hoy lo que vamos a trabajar son las propiedades que adquiere la luz gracias al comportamiento de este modelo actual que dejamos planteado en la clase anterior, que es este modelo dual en donde la luz se comportaría como una onda y una partícula. A partir de este doble comportamiento nosotros vamos a ver ciertas características, ciertas propiedades que son estudiables en este fenómeno. La primera propiedad corresponde a la reflexión de la luz. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros apuntamos con un haz de luz, ¿cierto? Por ejemplo, con un láser, con una linterna, hacia una superficie, al chocar con esta superficie, el haz de luz tiende a cambiar de dirección. Dependiendo de las características de la superficie en la cual choque, nosotros vamos a tener dos tipos de reflexión, la reflexión especular y la reflexión difusa. La reflexión especular se da cuando tenemos una superficie lisa, totalmente pareja, y el haz choca sobre la superficie de manera exacta, de manera bien definida, y permite que los rayos que se reflejan se mantengan paralelos entre ellos. Si vemos acá en la imagen, cada una de estas flechitas representaría los rayos o haces de luz que chocan sobre la superficie y que se mantienen de manera paralela al reflejar sobre esta superficie. En cambio, en la reflexión difusa nos encontramos con una superficie irregular, por ejemplo, una superficie porosa, ¿cierto?, que no está totalmente lisa, como podría ser una cáscara de naranja, ¿ya?, con poros, con espacios en los cuales no va a reflejar de la misma forma la luz. Lo que significa que todos estos rayos que van de manera directa hacia la superficie, al chocar con ella van a perder el foco y se van a reflejar en distintas direcciones. No van a seguir de manera paralela tal y como iban hacia la superficie. Otra de las propiedades que podemos estudiar en la luz es la propiedad de refracción, que está asociada a lo que sucede con los haces o rayos de luz cuando pasan de un medio a otro, generalmente asociado a medios transparentes que nos permitan ver el movimiento de la luz. En el momento en el que la luz ingresa a un medio distinto, por ejemplo, pasa del aire al agua, se produce un cambio de dirección. Cambia o se modifica el ángulo en el cual estaban ingresando estos rayos de luz. Debido a la propagación, principalmente vamos a tener dos posibilidades. Según el ángulo en el que lleguen estos rayos de luz, la luz puede chocar e ingresar y cambiar de dirección, como es esta propiedad de refracción, o si el ángulo es lo suficientemente inclinado, ¿cierto?, lo suficientemente cercano a la otra superficie, como en el caso del agua, podría generarse que los rayos choquen de manera tan superficial que se reflejen y no se cumpla esta propiedad. Ahora, una forma de ver un poco cómo sucede esto es si nosotros miramos en esta imagen lo que pasa cuando observamos un lápiz que está en dos medios distintos y que ambos son transparentes, como el aire y el agua. Si nosotros nos fijamos, el lápiz entra en un ángulo, pero al mirar la porción del lápiz que está en el agua, el ángulo cambia. Por eso la imagen se ve un tanto difusa, se ve con un grado de movimiento. Esto sucede de una forma muy similar cuando ingresa la luz a este medio distinto que sería el agua. La tercera propiedad que vamos a ver se conoce como difracción de la luz. Y esto está asociado a cuando las ondas de luz se encuentran con ciertos obstáculos, bordes, aberturas, ¿cierto?,
que van a hacer que varíe la dirección de propagación de la onda, cómo se va expandiendo esta onda de luz. Acá tenemos en el ejemplo dos linternas que están generando luz hacia dos bloques, ¿cierto? En un caso tenemos una abertura de gran tamaño, en el otro una abertura de un tamaño un poco más pequeño. En este caso, ¿cierto? Al ser la abertura más amplia, la gran mayoría de estas ondas de luz pasan al otro lado y siguen generando la misma emisión, empezando al tiro con ondas de gran tamaño. En cambio, cuando la abertura es pequeña, gran parte de esta luz se va a reflejar en la superficie y una pequeña porción va a atravesar. Pero esa porción también se va a poder propagar, se va a poder expandir y generar nuevamente ondas de gran tamaño. Pero se va a demorar un poco más y va a tener una cobertura distinta a la del primer caso. También tenemos la propiedad de interferencia de la luz. En este caso está asociado a cuando en un solo punto inciden, llegan o chocan al mismo tiempo dos o más ondas de luz. De esto pueden suceder dos cosas. Vamos a tener lo que se conoce como la interferencia constructiva y la destructiva. Cuando las dos ondas que llegan, ¿cierto? Los dos rayos de luz, por ejemplo, dos linternas que están apuntando al mismo lugar, si llegan en fase, llegan con el mismo movimiento, con la misma longitud o ancho de onda, ¿cierto? Cuando choquen, se suman e iluminan en mayor cantidad el lugar. En cambio, cuando llegan desfasadas con ondas distintas, van a chocar y se van a anular entre ellas, van a perjudicar a la otra onda. Y de esta forma podemos llegar a un punto en el que incluso se anulen totalmente, que al llegar las dos luces al mismo lugar no generen una iluminación, sino que se eliminen entre ellas y finalmente no se cumpla la principal característica que tiene este fenómeno, que es iluminar. Y tenemos por último la propiedad de dispersión de la luz. Esta propiedad está asociada a las longitudes de onda que hay dentro de un haz de luz. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros pensamos que la luz, en este caso, se comporta como ondas, tiene movimiento, ¿cierto? Cada uno de estos movimientos, lo que se demora la onda en subir, en bajar, antes de comenzar a subir nuevamente, el espacio que ocupa es lo que nosotros vamos a llamar longitud de onda. Dentro de un haz de luz, en este caso de un haz de luz blanca, pueden haber ondas que estén generando distintas longitudes. Puede que haya una que se demore mucho en subir y bajar, en cambio van a haber otras que tienen una longitud más pequeña, se mueven en etapas o periodos más cortos. Cuando un haz de luz blanca llega a un punto exacto y choca con otro tipo de material, ya por ejemplo aquí con un prisma, esas longitudes de onda van a generar ángulos distintos y van a separar este rayo de luz, ¿ya? Y van a provocar que la luz que sale, en este caso del prisma, esté separada en las distintas longitudes, porque todas tomaron ángulos distintos al cambiar de medio. Y estos distintos ángulos de refracción dentro del prisma van a provocarnos distintos colores asociados a la suma que va a dar esta luz blanca. O sea, separamos el haz de luz blanco y vamos a generar los distintos haces que lo están conformando. En esta última imagen nosotros tenemos tres de las principales propiedades de la luz, ¿cierto? Tenemos como punto de luz, de generación de la luz, el sol. Vamos a tener un medio transparente que es el aire, otro medio relativamente transparente que es el agua, y los rayos o haces de luz que llegan a la superficie. La propiedad de reflexión nos va a permitir que los rayos reboten en la superficie y se extiendan en este medio de aire. La refracción permite que parte de esos rayos ingresen al agua, pero cambiando de dirección, cambian su ángulo, ¿cierto? La inclinación que tenemos acá es distinta a la que se genera después en el agua.
Y esto mismo va a provocar que las distintas longitudes de onda se separen en ángulos distintos y nos generen esta propiedad de dispersión o de luces de colores a partir de una luz blanca, al separar todas las ondas. Y finalmente, ¿cierto?, una propiedad que se trabaja mucho menos, que es la propiedad de absorción, nos habla de un punto acá en que el medio absorbe estos haces de luz y no genera la propiedad de la luz, las características de la luz como tal, sino que básicamente absorbe estas ondas el medio y la luz desaparece. Ya chicos, la idea es que a partir de estas propiedades que nosotros acabamos de explicar, ustedes realicen la actividad que viene planteada a continuación en la página, ¿cierto? Y que trabajen seleccionando una de estas propiedades y diseñando un experimento que ustedes crean que sería posible, que nos permitiera explicar y demostrar alguna de estas propiedades. Espero que estén muy bien, síganse cuidando mucho, mucho, y cualquier duda, cualquier consulta, ustedes ya saben que me pueden mandar un correo o consultarme las dudas en las clases por Zoom. Un besito para todos y nos vemos la próxima clase.